¿Sabías que un pequeño país insular, envuelto en brumas y situado al norte de Europa, llegó a gobernar casi una cuarta parte del mundo? Así es, estamos hablando del Imperio Británico, una potencia que, en su momento de mayor esplendor, dominó continentes enteros y moldeó la historia como pocas naciones lo han hecho. Hoy su influencia sigue presente en nuestro idioma, nuestras costumbres y hasta en nuestras tazas de té. Pero, ¿cómo logró un territorio tan reducido convertirse en el centro de un imperio que se extendía por todos los rincones del planeta? Desde sus humildes orígenes hasta su impacto en el mundo moderno, el Imperio Británico nos ofrece una de las historias más fascinantes de poder, ambición y conquista. Un viaje lleno de personajes icónicos, momentos épicos y giros inesperados que, siglos después, todavía nos asombran. Pero antes de adentrarnos en los detalles de su expansión, debemos hacernos una pregunta clave. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo pasó Inglaterra de ser una isla relativamente desconocida a ser el motor de uno de los imperios más vastos de la historia? El origen del Imperio Británico se remonta a la llamada Edad de los Descubrimientos, una era en la que las potencias europeas se lanzaron a explorar lo desconocido, en busca de nuevas rutas comerciales y territorios que explotar. Inglaterra, a pesar de ser una isla con limitados recursos, no se quedó atrás en esta carrera. Sus primeros pasos hacia la construcción de un imperio comenzaron con la colonización de Irlanda en el siglo XVI, un movimiento que, aunque lleno de tensiones y conflictos, sentaría las bases de la expansión británica. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con las expediciones al Nuevo Mundo. En 1497, John Cabot, un navegante italiano al servicio de Inglaterra, fue uno de los primeros en explorar la costa de Norteamérica en nombre de la corona inglesa. Aunque no fundó colonias, su viaje abrió el apetito inglés por los vastos territorios más allá del Atlántico, una ambición que los llevaría a buscar establecer asentamientos en América. Aún así, los primeros intentos de colonización fueron todo menos exitosos. La famosa colonia de Roanoke, fundada en 1587, es un claro ejemplo. Ubicada en lo que hoy es Carolina del Norte, este asentamiento desapareció misteriosamente, dejando solo la palabra Croatoan grabada en un poste como único rastro. Un enigma que, hasta el día de hoy, sigue desconcertando a los historiadores. A pesar de estos fracasos iniciales, Inglaterra no abandonaría su deseo de expandirse. Pero, ¿cómo pasarían de estos primeros tropiezos a convertirse en la potencia dominante en el escenario global? En el siglo XVIII, el Imperio Británico dio un salto gigantesco en su expansión, y pocos lugares reflejan mejor su ambición que la India, conocida como la joya de la corona. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este vasto territorio no fue inicialmente controlado por el gobierno británico, sino por una empresa privada, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta compañía, que comenzó como una simple entidad comercial, terminó por convertirse en una fuerza gobernante, cambiando para siempre el destino de la India. El punto de inflexión en esta historia lo marca la Batalla de Plassey en 1757. Allí, Robert Clive, un joven oficial de la compañía, dirigió una pequeña pero decisiva victoria contra el Nawab de Bengala, asegurando el control británico sobre esta rica región. Con tan solo 3.000 hombres, Clive derrotó a un ejército que lo superaba en número, en parte gracias a la traición de algunos nobles locales. Esta batalla no solo le otorgó a la compañía el dominio sobre Bengala, sino que también le abrió la puerta al control de vastas porciones de la India. Lo fascinante de esta historia es que, a pesar de la enorme influencia que la compañía ejercía, seguía siendo una empresa privada, cuyo principal objetivo era generar ganancias. Durante casi un siglo, administraron grandes territorios, recaudaron impuestos, mantuvieron ejércitos y gobernaron a millones de personas, todo mientras hacían negocios. Con el tiempo, las tensiones en la India aumentaron, y la rebelión de 1857, conocida como la Primera Guerra de Independencia India, marcó el comienzo del fin de la compañía. Después de este levantamiento, el gobierno británico asumió el control directo
y la India pasó a formar parte del imperio bajo la autoridad de la corona. Pero antes de que esto ocurriera, la Compañía Británica de las Indias Orientales ya había sembrado las semillas de una dominación imperial que perduraría por casi 2 siglos. La pregunta es, ¿cómo afectaría esta expansión no solo a la India, sino al resto del mundo durante el reinado de la reina Victoria? El reinado de la reina Victoria, que se extendió desde 1837 hasta 1901, fue el período de mayor expansión del Imperio Británico, un imperio que se extendía por todos los continentes. Fue bajo su mando que Gran Bretaña se consolidó como la superpotencia global de su tiempo, alcanzando una magnitud tal que en su punto álgido se decía que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico, ya que siempre había algún territorio bajo su dominio donde el sol brillaba. Victoria no gobernó sola. Uno de los personajes clave de esta era fue Benjamin Disraeli, un astuto y carismático primer ministro que promovió fervientemente la expansión imperial. Fue Disraeli quien, en 1876, logró que la reina Victoria adoptara el título de emperatriz de la India, reflejando la importancia de este territorio en la hegemonía británica. Para él, la expansión del imperio no solo era una cuestión de poder económico o militar, sino una misión civilizadora, donde Gran Bretaña asumía el papel de guía moral del mundo. El imperio victoriano no solo se extendía por Asia, sino también por África, donde los británicos fueron uno de los principales actores en el llamado Scramble for Africa. Esta frenética carrera entre las potencias europeas para colonizar el continente africano se intensificó a finales del siglo XIX. En menos de 30 años, prácticamente toda África fue repartida entre varias naciones europeas, y Gran Bretaña, fiel a su ambición imperial, se aseguró los territorios más vastos y estratégicos. Entre estos destacan Egipto, Sudáfrica y Sudán, territorios que no solo tenían importancia geopolítica, sino también económica, al ser ricos en recursos naturales como el oro y los diamantes. La construcción del Canal de Suez en 1869, por ejemplo, no solo facilitó las rutas comerciales británicas hacia la India, sino que convirtió a Egipto en un punto crucial para el control global del imperio. Este apetito voraz por tierras africanas, sin embargo, no estuvo exento de conflictos y controversias. En su afán por dominar el continente, los británicos se enfrentaron a diversos pueblos y culturas, desatando guerras como las que tuvieron lugar en Sudáfrica, donde los británicos lucharon contra los Boers, un conflicto que marcaría el comienzo del declive de su dominio en el siglo siguiente. Pero mientras el Imperio Británico alcanzaba nuevas alturas, una pregunta comenzaba a surgir. ¿Hasta dónde podría sostenerse esta vasta red de territorios sin que el propio imperio empezara a mostrar signos de desgaste? Las guerras Boer, libradas entre 1880, 1881 y 1899, 1902, fueron un episodio crucial en la historia del Imperio Británico y su expansión colonial en África. En el corazón de estas guerras se encontraba Sudáfrica, una región rica en minerales, especialmente oro y diamantes, lo que la convertía en un objetivo estratégico para Gran Bretaña. Los Boers, descendientes de colonos holandeses que habitaban las repúblicas de Transvaal y el Estado Libre de Orange, querían mantener su independencia, mientras que los británicos, ansiosos por consolidar su control sobre estas tierras, vieron las riquezas como motivo suficiente para entrar en conflicto. La Segunda Guerra Boer fue particularmente brutal y dejó profundas cicatrices. Los británicos, con su ejército superior en número y tecnología, utilizaron tácticas de tierra arrasada y establecieron campos de concentración para civiles Boers, lo que causó una indignación generalizada en la comunidad internacional. Este conflicto fue uno de los primeros en ser cubiertos ampliamente por la prensa, y entre los corresponsales de guerra se encontraba un joven Winston Churchill, quien vivió una de las aventuras más dramáticas de su carrera. Churchill fue capturado por los Boers, pero en un golpe de audacia logró escapar de su prisión y recorrer más de 400 kilómetros para llegar a territorio seguro. Este hecho lo catapultó a la fama en Gran Bretaña, consolidando su imagen de héroe nacional.
una reputación que lo acompañaría hasta sus días como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los británicos salían victoriosos de las guerras Bóer, la presión de este tipo de conflictos en las colonias empezaba a pasar factura al imperio. Sin embargo, el legado de su expansión ya estaba profundamente arraigado en el mundo, especialmente en la cultura y la economía global. Uno de los legados más duraderos del Imperio Británico fue la difusión del idioma inglés. A medida que el imperio se extendía por todos los rincones del planeta, el inglés se convirtió en el idioma de la administración, el comercio y la educación en gran parte del mundo. Hoy, el inglés es hablado por más de 1.500 millones de personas y sigue siendo la lengua franca del comercio global, un reflejo directo del poderío que una vez tuvo Gran Bretaña. El otro gran pilar del imperio fue la Revolución Industrial. Aprovechando el acceso a materias primas de todo el mundo y a rutas comerciales seguras, el Reino Unido se convirtió en la primera potencia industrial. El comercio mundial, dominado por los británicos, fue esencial para la acumulación de capital que alimentó el crecimiento de sus fábricas y tecnologías. La Revolución Industrial no solo transformó la economía británica, sino que sentó las bases para la industrialización global. Y, por supuesto, no podemos olvidar un símbolo que, aunque cotidiano, refleja el alcance del imperio: el té. Esta bebida, que hoy consideramos emblemáticamente británica, tiene sus orígenes en China. Fue a través de la colonización de la India y el comercio con Asia que el té se popularizó en el Reino Unido, volviéndose una parte esencial de su cultura. ¿Quién imaginaría que una simple bebida podría contar la historia de cómo un imperio moldeó el mundo moderno? Con estos legados culturales y económicos profundamente entrelazados en nuestra vida cotidiana, surge una pregunta inevitable: ¿cómo el Imperio Británico, tras su apogeo, comenzaría a desmoronarse frente a los grandes conflictos del siglo XX? Las dos guerras mundiales marcaron el principio del fin para el Imperio Británico. Si bien Gran Bretaña emergió como uno de los vencedores en ambos conflictos, el costo fue devastador. Las dos guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, agotaron los recursos económicos y militares del país hasta el punto de dejar a Gran Bretaña profundamente endeudada y debilitada. Con una Europa destruida y la necesidad de reconstrucción, el imperio ya no tenía la capacidad de mantener su vasto territorio bajo control. Al mismo tiempo, el surgimiento de nuevas potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética redibujó el orden mundial, relegando a Gran Bretaña a un papel menos dominante. Entre las muchas consecuencias de estas guerras, una de las más significativas fue la aceleración de los movimientos independentistas en las colonias. Las promesas de autonomía hechas durante los conflictos y el evidente debilitamiento del poder británico encendieron las llamas del nacionalismo en todo el imperio. En este contexto, India, el joya de la corona, se convirtió en el epicentro del desmantelamiento imperial. La lucha por la independencia de India fue liderada por Mahatma Gandhi, quien se convirtió en un ícono mundial de la resistencia no violenta. Con sus campañas de desobediencia civil, como la famosa Marcha de la Sal en 1930, Gandhi movilizó a millones de indios en una lucha pacífica pero persistente contra el dominio colonial. Aunque el gobierno británico intentó mantener su control, las constantes manifestaciones, boicots y huelgas minaron el poder imperial. Finalmente, en 1947, tras décadas de resistencia, la independencia de India se hizo realidad. Este hecho fue un hito crucial, pues no solo marcó el fin del dominio británico en el subcontinente, sino que también inspiró a otras colonias a luchar por su propia libertad. La salida de India mostró al mundo que el Imperio Británico ya no era invencible y desencadenó una ola de descolonización que se extendería en los años siguientes por Asia, África y el Caribe. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la independencia de India, quedó claro que el Imperio Británico ya no tenía la fuerza ni el control para mantener su vasto dominio. Pero ¿cómo lidiaría Gran Bretaña con su nuevo rol en un mundo posimperial? ¿Y qué quedaría del antiguo imperio en los tiempos modernos?
A pesar de la desaparición formal del Imperio Británico, sus ecos siguen presentes en el mundo actual, especialmente a través de la Mancomunidad de Naciones. Esta organización internacional agrupa a 56 países, muchos de ellos antiguas colonias británicas, que mantienen lazos con el Reino Unido basados en la cooperación, el comercio y valores compartidos. Aunque hoy son naciones soberanas e independientes, algunas de ellas, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aún reconocen al monarca británico, actualmente el rey Carlos III, como su jefe de Estado, un vínculo simbólico que refleja la historia compartida. Lo interesante es que la mancomunidad no es simplemente una reliquia del pasado. En la actualidad, promueve el diálogo y el desarrollo entre países de diversos continentes, con economías y culturas muy diferentes, mostrando que el Imperio Británico dejó más que territorios. Dejó una red de conexiones que sigue activa en el siglo XXI. Sin duda, el impacto del Imperio Británico en el mundo moderno es incalculable, desde las fronteras nacionales hasta las economías globales, desde los sistemas de gobierno hasta las costumbres culturales. Su influencia ha moldeado profundamente el presente. Los ideales de democracia parlamentaria, el libre comercio y el idioma inglés, que hoy conectan a personas en todo el mundo, son legados directos de la expansión británica. El Imperio Británico ya no existe, pero su legado aún resuena en cada rincón del planeta, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué parte de este legado es positivo o negativo? Eso es algo que, con el tiempo, seguimos explorando. El Imperio Británico fue una de las fuerzas más poderosas y transformadoras de la historia. Su influencia no solo cambió las fronteras geográficas, sino que también redibujó las economías, las culturas y los sistemas de gobierno a nivel global. Aunque el imperio como tal dejó de existir hace décadas, su legado persiste en formas inesperadas, desde el idioma inglés como lengua global, hasta las democracias parlamentarias que florecieron en sus excolonias. Hoy, los efectos de su dominio aún se perciben, y su impacto sigue siendo un tema de debate y reflexión. El Imperio Británico ya no existe, pero su legado aún resuena en cada rincón del planeta. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.